Bien, continuamos con la sesión. Quiero que platiquemos de operaciones de salida en pantalla, formatos de impresión, entrada-salida estándar y veremos algunos otros elementos del lenguaje C. Bien, ya vimos esto del System Pause, aquí está la documentación. Y bien, ya platicamos de varios elementos del lenguaje, unos que son los comentarios, que ya vimos que se escriben con doble diagonal, normal, diagonal normal. Observen cómo podemos poner los comentarios en la misma línea de código después de la línea ejecutable y obviamente estos caracteres se consideran, son ignorados por el compilador, solo son para el humano. Y bueno, aquí está la tecla de atajo, la tecla control más la llave que cierra, puedes generar una línea de comentario. Puedes probar esas teclas de atajo de VS Code. Bien, comentarios de varias líneas inician con diagonal asterisco y terminan con asterisco diagonal y nos sirven para poner varias líneas, ¿no? Sobre todo para comentarios más largos o explicaciones un poco más abundantes. Bien, también platicamos de identificadores la vez pasada, ¿verdad? Y platicamos estas reglas que deben de empezar con letra o subrayado, que puedes tener letras, dígitos o subrayados, sino que no se permiten ni ñ ni acentos. Bien, vimos estos ejemplos y ya platicamos cuáles son correctos y cuáles no. Y estilos de escritura de identificadores, cuando los identificadores van a ser de múltiples palabras, entonces están estos tres estilos, el camel case, Pascal case y snake case. Bien, aquí están las 32 palabras reservadas con que cuenta el lenguaje C, entre ellos tenemos tipos de datos, algunos operadores como sizeof, la palabra return, para las estructuras selectivas y repetitivas, ¿verdad? El if, el for, bueno, aquí puedes ver varias palabras. Si te fijas, el lenguaje C es bastante corto, son 32 palabras y el resto pues son directivas de preprocesamiento o funciones de librerías externas que hay que ir conociendo. Bien, para la pregunta del examen, una variable pues es un espacio de memoria al que se le asigna un identificador, un tipo de dato, y puede cambiar su valor durante la ejecución del programa conservando el mismo tipo, ¿verdad? Y observar la sintaxis. No sé si lo has manejado, pero en sintaxis se utilizan estas partes. Por ejemplo, cuando tú veas en una sintaxis los signos de menor que y mayor que, significa que obligatoriamente aquí va algo escrito, es decir, aquí tienes que poner forzosamente el tipo y el identificador. Y si observas estos corchetes, dicen que esto es opcional, o sea, opcionalmente puedes poner el valor inicial o no ponerlo, ¿no? Hay que tener un cuidado en C. Tú puedes utilizar variables que no tengan definido un valor válido para este programa, lo cual no podías hacer en Python. Entonces hay que tener mucho cuidado porque sí puedes usar la variable con un valor que tuviera anteriormente. ¿Y qué valor era? Pues si es la ejecución actual de tu programa y tú no le pones, va a ser un valor basura. Es decir, un valor residual que quedó ahí en la memoria, que pudo formar parte de una variable de otro programa y que pues no tiene la verdad ningún uso ni sentido para ti. Entonces hay que tener cuidado con eso aquí en C. Bien, ¿para qué nos sirven los tipos de datos? Pues para identificar el dominio de valores, es decir, cuál es el rango válido de los valores que vas a usar y qué tipo de dato le vas a dar. Y eso te sirve para decir qué operaciones son válidas. Por ejemplo, tenemos división entera y división exacta. La división entera, es decir, cuando tú vas a separar en cociente y residuo, solo es para enteros, pero la división exacta, pues ya es para números con punto decimal o números reales, ¿verdad? O operaciones ya definidas para otros tipos de datos como caracteres. Bien, entonces tenemos dos tipos de datos en C, los primitivos, que son los que son parte del lenguaje, y ya los dijimos, números enteros, números con punto flotante y caracteres.
y los estructurados que se construyen a través de los simples, que son conjuntos de, como arreglos, matrices, cadenas de texto, que una cadena de texto no es más que un arreglo de caracteres. O estructuras uniones, otro tipo de dato que son los apuntadores. Cuando tú los estudias en programación con memoria dinámica o diseño de estructuras de datos, vas a ver que finalmente los apuntadores son enteros, porque lo que almacenan es una dirección de memoria y puede ser la dirección 1, la 2, la 3, dependiendo dónde esté tu dato en la memoria, ¿no? La memoria está numerada, haz de cuenta que estuviera numerada como en tu colonia, en tu cuadra, están numeradas las casas y la gente vive en las casas. Bueno, aquí en la memoria RAM, los datos viven en la memoria y entonces cada memoria está numerada como si fuera una casa, ¿no? Entonces ahí guardas tu información y los apuntadores son variables que guardan direcciones de memoria, ¿sí? Las vamos a platicar un poquito más adelante y las vas a usar mucho en diseño de estructuras de datos. Bien, nuestros tipos de datos primitivos son 4, char, int, float y double. Bien, char. Finalmente los caracteres se almacenan como números. Entonces, en realidad lo que almacena un char es un número entero en un byte de información. Entonces puede almacenar valores numéricos enteros y se puede representar ese valor numérico también como un texto, como una letra. ¿Por qué? Porque hay un código al que se le llama código ASCII, que seguramente lo conociste en Programa 1, si no ahorita te lo enseño, aunque cada valor numérico tiene asociado un carácter. Como por ejemplo este ejemplo, ¿no? La letra A es el carácter 65. Y ahorita vamos a ver más de eso. Los enteros son números de 32 bits o de 4 bytes normalmente. El entero es el único tipo de dato que varía de acuerdo a la plataforma. ¿Por qué? Te decía que las direcciones de memoria son enteras. Entonces, el valor de un entero debe ser de tal capacidad que puede almacenar o tener dirección de cada posición de memoria en la computadora. Entonces, depende mucho del tamaño de direccionamiento que tenga tu bus de datos, como dice aquí, el bus de datos del microprocesador. Entonces, se adecua a la arquitectura. Para computadoras de 32 bits, pues es de 32 bits, para computadoras de 64 es de 64. Pero como aquí estamos compilando a 32 bits, va a ser de 4 bytes. Así lo vamos a manejar y así lo vamos a preguntar en el examen, ¿no? Entonces, un entero almacena 32 bits o 4 bytes con la salvedad de que puede cambiar su forma de acuerdo a la arquitectura, obviamente de acuerdo al compilador, para que se adecue a la arquitectura de la computadora. Bien, un float almacena 32 bits y un tipo double es un float pero del doble de capacidad, tiene doble precisión. Entonces puede almacenar números más grandes o con mayor cantidad de decimales. Y las cadenas de caracteres simplemente son arreglos de caracteres, las vamos a estudiar más adelante. Inclusive hay una librería en C para manejo de cadenas que ya nos dan muchas operaciones, que se llama string.h. Lo vamos a ver más adelante. Bien, bien, aquí también observa cómo se representan los valores constantes en el programa, los valores literales o constantes. Si tú recuerdas, en Programa 1 estudiaste tanto variables como constantes. Y entonces los valores constantes en entero base 10, pues es nada más el valor ya sea positivo o negativo. Si vas a escribir números en hexadecimal, que vamos a utilizarlos más adelante, nada más al número se le antepone 0x. Recuerda que los hexadecimales tienen 16 dígitos, del 0 al 9 y también de la A a la F. Entonces puedes poner letras y estás representando una cantidad numérica, ¿sale? Y los números en octal pues tienen 8 dígitos, de 0 al 7. Entonces pues nada más llevan un 0 al inicio. Y los números reales puedes representarlos pues con punto o en notación científica con la letra E para decir que es 10 elevado por 10 elevado a
¿sí? 10 elevado a la 7. Este sería 1.8 por 10 a la 7, ¿no? O por 10 a la menos 6 si quieres recorrer el punto hacia la izquierda. Y las literales para carácter, como te decía, van con comillas simples. Yo puedo representar entrecomillado con comilla simple valores de letras, números o símbolos, o también los caracteres, las secuencias de escape, como también comillas, ¿no? Si yo quiero imprimir una diagonal, pongo diagonal invertida, diagonal, diagonal, o si quiero unas comillas, pues diagonal comillas para representar unas comillas. Ahorita hacemos algunos ejercicios. Bien. Vamos a hacer unos ejercicios en C con esta parte de las variables.